Imagina esto, estás en tu primera clase online, todo va estupendamente, hasta que tu alumno empieza a desconectarse y tú no sabes por qué. Te empiezas a poner nervioso y comienzas a pensar que estás destrozando la clase. La mayoría de profes piensan que esas cosas pasan porque no tengo suficiente conocimiento de gramática. Pero después de casi 10 años enseñando español online, te puedo decir que la mayoría no se bloquea por falta de conocimiento, sino por preparar clases pensando más en ellos que en la persona que tienen enfrente. Esto destruye muchísimas clases, porque la clase puede ser perfecta, tener una presentación maravillosa, unos ejercicios súper dinámicos, estar perfectamente organizada y aún así que tu alumno o alumna se desconecte en los primeros 10 minutos. He visto esto durante años. Personas que se preparan muchísimo y que tienen un potencial enorme, pero que siguen pensando que una buena clase consiste en explicar perfecto, corregir mucho y seguir el plan establecido. Pero no, dar una buena clase consiste en conseguir que el alumno sienta que la clase está hecha para él. Ese es el cambio. Las personas que mejor enseñan no siempre son las que más saben de gramática, sino las que ponen muchísimo empeño en escuchar. También he utilizado toda mi experiencia durante esta última década para crear una formación que ha ayudado ya a cientos de hispanohablantes a crear sus propios negocios de enseñanza de español online. Y dirijo una comunidad con más de 100 profes especializados en la enseñanza del español y que han creado o están creando sus propios negocios. Precisamente por eso quiero hablarte hoy, entre otras cosas, sobre cómo adaptar una clase a un alumno real, porque ahí es donde de verdad empieza tu trabajo como profesor. Voy a empezar poniéndote un ejemplo muy simple. Imagina que tienes dos estudiantes y los dos parten de un nivel A2. Además, los dos quieren mejorar la conversación y los dos quieren tener una clase a la semana. La mayoría de profes lo vería claro. Perfecto, puedo utilizar la misma clase para los dos, mismos ejercicios, mismo vocabulario. Pero eso normalmente acaba mal, porque el nivel no es lo único importante. Uno de esos alumnos puede ser un ingeniero que lo que necesita es poder comunicarse con sus clientes en español y el otro podría ser un jubilado que lo que quiere es poder comunicarse en sus viajes por Latinoamérica. Así que en realidad la clase no debería parecerse en casi nada. Este es uno de los errores más comunes que cometen los profes cuando deciden dedicarse a enseñar español online. Creen que enseñar español consiste en repetir una estructura estándar. Y sí, puede funcionar unos días, puede funcionar incluso unos meses, pero a la larga no va a conseguir que tus alumnos repitan y tampoco va a conseguir que te recomienden. Y desde luego que eso no construye ningún negocio estable, porque los alumnos no pagan solo por aprender español, pagan por sentirse entendidos, por avanzar en algo que para ellos es importante. Cuando entiendes eso, empiezas a generar clases desde otro punto de vista. Y sinceramente, son mejores. Además, que también implican tus ventas. Porque ya no hablas de, por ejemplo, clases de conversación. Hablas de ayudar a conseguir a una persona concreta algo concreto. Y así consigues cambiar completamente tu discurso tanto en Instagram, YouTube, tu newsletter o esa conversación que estás teniendo con un potencial estudiante. Ahora quiero que reflexiones algo. ¿Cuál crees que ha sido hasta ahora la clase que peor se te ha dado o, si no has tenido experiencia, la clase que peor has preparado hasta el momento? No hace falta que fuese desastrosa. A veces simplemente notas que el alumno no está muy activo, o que la conversación no fluye, o que terminaste la clase pensando, esto no ha funcionado. Cuéntamelo en comentarios, porque muchas veces pensamos que el problema está en un sitio, pero en realidad está en otro. Y entenderlo puede ahorrarte meses de frustración. Hay una escena que veo constantemente. Profes que se preparan clases estupendas, con teoría, ejercicios, prácticas, hasta deberes, y aún así, después de todo ese esfuerzo, el alumno sigue respondiendo con frases cortas, monosílabos incluso. Una de las razones por lo que puede pasar esto es porque estás preparando clases más pensadas en ti que en el estudiante. Y te entiendo, lo haces con buena intención, quieres parecer profesional, que vea todo lo que sabes. Y por eso llenas la clase de contenido. Pero quizá tu alumno no necesite tanto contenido y lo que necesite sea ser escuchado, charlar contigo, expresarse. Te pongo un ejemplo. Llega un alumno nuevo que desea
hablar mejor para poder enfrentarse a entrevistas de trabajo en español. Y el profesor prepara una clase sobre el pretérito indefinido para que el alumno se pueda expresar perfectamente cuando explique cosas sobre su pasado profesional o las cosas que estudió. La clase está súper bien explicada, no tiene falta de detalle, ejercicios, dinámicas, de todo, pero está completamente desconectada del objetivo del alumno. Ese alumno no sale de la clase pensando, qué buena explicación, qué buen profe tengo. Sale pensando, ok, he practicado en los pasados, pero todavía no sé responder una pregunta en la entrevista de trabajo que necesito. Por eso, una buena clase no es la que más contenido tiene, sino la que más útil resulta a tu estudiante. Tampoco hace falta que hagamos todo lo que nos pide el estudiante, no es eso, pero sí que tomemos decisiones inteligentes. Y para tomar esas decisiones necesitas pensar como alguien que tiene un negocio de clases de español online, no como alguien que simplemente da clases. Porque cuando tienes esto claro, algo dentro te hace clic y empiezas a entenderlo perfectamente. Muchos profes preparan sus clases para sentirse tranquilos ellos y no para ayudar a su estudiante. Y eso cambia un montón la forma de trabajar. Hoy voy a darte una estructura muy simple que utilizo muchísimo con los profes que se preparan conmigo. Antes de preparar cualquier clase, responde estas preguntas. ¿Qué necesita esta persona ahora mismo? ¿Qué situación real quiere resolver? ¿Y qué pequeña victoria puedes sentir al terminar la clase? Imagínate un alumno que quiere aprender español para poder comunicarse con la familia de su pareja. Mucha gente empezaría enseñando verbos básicos o listas de vocabulario. Pero, ¿y si te preparas una conversación sencilla que pueda mantener en una cena con la familia política, por ejemplo? Frases para reaccionar, cómo contar una anécdota personal, cómo participar en una conversación sin bloquearse. Así, seguramente el alumno sienta algo muy distinto. Sentirá que puede usar el español en su vida y eso crea confianza. Eso hace que vuelva, que te recomiende y que esté muy contento. Y así tu negocio empieza a crecer de verdad. Los mejores profesores no son los que parecen más académicos. Son los que cuando sus alumnos terminan la clase dicen, esta clase me ha servido. Y parece simple, pero muchísimos nunca llegan ahí porque siguen obsesionados en parecer profesionales en vez de útiles. Y aquí aparece otro problema muy importante y es que muchos profes piensan que personalizar la clase significa trabajar más horas y no es así. De hecho, muchas veces ocurre justo lo contrario. Cuando entiendes a quién estás ayudando y para qué, dejas de preparar cosas que no te sirven. Tus clases se vuelven más ligeras, más naturales, mucho más efectivas. Yo antes, por ejemplo, preparaba muchísimo más material. Muchísimo. Y había veces que utilizábamos incluso menos de la mitad. Con el tiempo entendí que el objetivo no era llenar esa hora de clase, lo que era ayudar al alumno a avanzar en algo en concreto. Y eso simplificó muchísimo mi trabajo. Por ejemplo, si tu alumno lo que quiere es ganar fluidez para trabajar en remoto con clientes hispanohablantes, no necesitas preparar una clase eterna de gramática. Necesitas crear esas conversaciones, cómo reaccionar cuando no entiende algo, cómo sonar natural, cómo pedir tiempo para pensar o cómo salir de esos bloqueos en los que a veces se encuentra. Eso le ayuda muchísimo más. Y además consigues que tus clases sean diferentes a las del resto, porque ya tenemos demasiados profes que se centran en la teoría y necesitamos más que se centren en situaciones reales. Cuanto más específico eres ayudando, más hablarán de ti tus alumnos. Y otra cosa, deja a un lado las palabras complicadas, no te hacen parecer más inteligente. Vas a conectar mucho más intentando ser claro, coherente, sencillo, cercano, práctico. Sabes llevar a tus alumnos del punto A al punto B sin que ellos se sientan torpes, tienes muchísimo ganado. Porque sí, no solamente importa el contenido, sino también la sensación que dejas después de la clase en tu alumno. La mayoría de alumnos no sabe evaluar técnicamente si has explicado de manera perfecta el subjuntivo. Lo que sí se van a llevar después de la clase es cómo les has hecho sentir. Y sobre todo, si se sienten más capaces ahora que antes de comenzar la clase contigo. Te pongo otro ejemplo. Un alumno de nivel intermedio, muy tímido. Lleva años aprendiendo español, pero cuando es el momento de hablar, se bloquea. Muchos profes dirían,
bueno, conmigo vamos a conversar. Pero claro, si se bloquea al conversar y tú desde el principio empiezas a conversar, muy probablemente también se bloquee. ¿Qué te parece si empezamos con algo diferente? Si primero creas pequeñas victorias y preguntas muy sencillas y muy cortas. Temas que el alumno conozca, respuestas que sepa dar. Importante esto, tiempo para pensar. Y poco a poco, pasito a paso, ya iréis aumentando la dificultad. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema no es el vocabulario, es la tensión. Y si no sabes detectar eso, es muy posible que hagas sentir fatal a tu alumno, incluso aunque vayas con buena intención. Y esto también es importante para las ventas, porque cuando alguien recomienda a un profe, normalmente no va a decir explica muy bien los tiempos verbales, sino que dirá cosas como me hace sentir cómodo cuando hablo o por fin puedo utilizar el español cuando salgo de casa. Hay otro error muy típico que me gustaría que hoy desmontáramos. La famosa palabra dinámico. Pensar que una clase es dinámica cuando tiene muchísimas actividades. Pues no siempre es así. A veces una clase con una conversación sencilla y bien guiada vale muchísimo más que 15 ejercicios rápidos. Porque el alumno necesita espacio para pensar, para equivocarse, para probar cosas. Y muchos profes no dejan ese espacio porque tienen miedo al silencio. Esto pasa un montón. Hay profes que rellenan cada hueco con una corrección, con una explicación, con lo que sea, con tal de que no haya un silencio en clase. Y al final el alumno apenas participa, cuando en realidad una buena clase muchas veces necesita esas pausas. Necesita preguntas abiertas. Necesita momentos en los que el alumno sea quien construya el lenguaje. Tenemos que dejar de pensar ¿qué voy a enseñar hoy? Y empezar a pensar qué quiero que sea capaz esta persona de hacer cuando terminemos la clase. Puede parecer similar, pero no lo es. Es bastante diferente porque una se centra en el contenido, la otra se centra en el resultado. Y tener claro eso transforma completamente la preparación de tus clases. Imagina otro ejemplo. Un alumno que quiere ser capaz de reservar los hoteles en su próximo viaje a España. No necesitas empezar explicando teoría durante 40 minutos. Puedes empezar directamente simulando esa llamada. Tú haces de recepcionista, el alumno responde, se bloquea, se equivoca, probáis juntos. Y ahí es donde puedes corregirle si hay algo que veas que necesita mejorar. Por cierto, otro tema importante, las correcciones. Vamos a hablar sobre ellas. Muchos profes sienten que necesitan corregir cada error porque así es como ellos aportan valor, ya que el alumno quizá no sabe que se está equivocando, pero yo como profe sí lo sé, se lo voy a decir para ayudar. Pues cuidado, porque esto puede destrozar la confianza completamente del estudiante. Imagínate intentar hablar en otro idioma mientras otra persona te interrumpe cada frase. Eso es agotador. Antes de corregir, te planteo que te hagas estas preguntas. ¿Este error impide que no se le entienda el mensaje? ¿Este error forma parte del objetivo que yo tengo de esta clase? ¿Corregirle ahora le va a ayudar o le va a bloquear? No todos los errores necesitan la misma atención y entender esto te va a ayudar mucho a crear esa confianza con el estudiante. Y también te va a ayudar a diferenciarte porque algunos alumnos llegarán a ti después de experiencias previas con otros profes y en esas experiencias es posible que se hayan sentido como en un examen constante, pero lo que realmente quieren y necesitan es soltarse, hablar con más soltura, fluir contigo. Recuerdo una alumna que tuve que quería mejorar su español porque se estaba abriendo un negocio y necesitaba tener más soltura cuando llegaran los clientes a saludar. No quería teoría infinita, ella venía buscando ese objetivo concreto. Así que trabajamos cómo comenzar conversaciones, cómo sonar natural, cómo sonar cercana, también cómo hacer cuando no entendía algo para ser capaz de pedir aclaraciones sin sentirse incómoda y también cómo cerrar conversaciones. Eso tuvo muchísimo más impacto que una clase llena de explicaciones, porque estaba conectado con su necesidad real. Nada más. Si de verdad quieres vivir de enseñar español online, cuanto más específico es el problema que ayudas a solucionar, más valiosas parecen y son tus clases. Y normalmente también puedes cobrar mejor, porque dejas de vender clases de español y empiezas a vender resultados concretos. Eso cambia muchísimo la forma en la que te perciben.
Y por supuesto también cambia la forma en la que hablas en tus redes sociales, porque ya no haces publicaciones genéricas del tipo «Aprende español conmigo». Empiezas a decir cosas mucho más concretas. Te ayudo a hablar español en reuniones, te ayudo a comunicarte con la familia de tu novio, te ayudo a ganar soltura para viajar. Y eso conecta muchísimo más porque estás mostrando situaciones reales de las personas y se reconocen ahí. Y además, no hace falta que tengas una experiencia de 20 años para hacer esto bien. Lo que necesitas es observar. Observar qué bloquea al alumno, qué le motiva, qué le aburre, qué le da confianza, qué evita porque no le gusta y qué necesita realmente. Muchos profes solamente escuchan errores, pero los buenos profes escuchan emociones, objetivos y patrones. Si estás disfrutando este vídeo y quieres seguir escuchando vídeos como este porque te ayudan a impartir mejores clases, a lanzar tu negocio o a escalarlo, suscríbete, que es gratis, y además aprendes a convertir esto en una profesión estable. Vamos con otro tema importante: la energía en la clase. Esto parece una tontería hasta que empiezas a tener varias clases a la semana. Enseñar español no solo es explicar cosas, también es sostener la atención, crear comodidad, mantener el ritmo. Y eso requiere intención. Por ejemplo, si un alumno llega cansado después del trabajo, lo que menos necesita es una clase llena de teoría. Necesita activarse hablando, necesita sentir un avance rápido que le motive. En definitiva, necesita entrar en confianza. Y si no entiendes esto y no lo cambias, por muy correcto que sea tu contenido, es muy posible que pierdas a ese alumno. Yo muchas veces he tenido que cambiar una clase tras los primeros 5 minutos porque he detectado la energía del estudiante y no estaba como para hacer la clase que yo había preparado. Y eso no significa improvisar sin estructura, significa saber adaptarte. Y esa habilidad te aseguro que los estudiantes la valoran muchísimo y consigue que se queden contigo meses e incluso años. Hay profes que se obsesionan con tener materiales perfectos, pero después no saben reaccionar cuando un estudiante cambia de energía, o incluso de interés, o de necesidad. Eso genera clases frías, rígidas, previsibles, mientras que una clase flexible puede sentirse mucho más viva y, por supuesto, mucho más humana. Y fíjate, curiosamente, hasta más profesional, porque demuestra que sabes leer lo que está pasando. Voy a darte una idea que puedes aplicar desde ya en tus clases. Antes de comenzar con lo que has preparado, dedica un par de minutos a estas preguntas. El típico ¿qué tal? ¿Cómo estás? Al estudiante es interesante, pero estas nos van a dar una información mucho más valiosa. ¿Dónde has utilizado el español esta semana? ¿Qué situación te ha costado más? ¿Qué te gustaría poder decir mejor? Eso te da información valiosísima y además dejas claro al estudiante que el centro de la clase es él y no la clase que tú te has preparado. El alumno deja de sentirse uno más y empieza a sentir que realmente su profe sabe lo que él necesita. Y la verdad, eso es muy difícil de reemplazar. Ahora quiero hablarte de algo que te va a dar mucha ventaja, incluso si estás empezando: la capacidad de simplificar. Imagina que estás trabajando el pasado. Muchos profes empiezan explicando de golpe las diferencias que hay entre indefinido, pretérito perfecto e imperfecto. Y la verdad que así lo que vas a conseguir es que tu alumno entre en pánico. ¿Y si haces algo un poco más simple? Primero, una sola situación. Por ejemplo, oye, cuéntame, ¿qué hiciste ayer? Solo eso. Y desde ahí vas escuchando patrones. No quieres convertir la clase en una conferencia. Preguntar genera más participación, más conversación y más confianza. Y además, te ayuda a detectar los problemas que tiene el estudiante. Porque quizá tú piensas que por el nivel que tiene va a cometer unos errores, pero luego no comete esos, o comete otros, o ni siquiera los comete y controla perfectamente los pasados. Otro tema es la velocidad. Muchos profes se olvidan de que tienen que bajar el ritmo porque ellos hablan muy bien español, pero los estudiantes necesitan mejorarlo. Por lo tanto, la velocidad también es un tema a tener en cuenta. También da tiempo al estudiante. No hay prisa, deja que reformule, que se haga entender, que participe, que hable. Luego hay una frase que también escucho muchísimo entre diferentes profes y es: no estoy preparado para dar clases. Pues normalmente esa frase esconde otras cosas. Básicamente, miedo a equivocarse delante de un alumno. Pero te voy a decir una cosa:
hasta los profes que tenemos mucha experiencia, debemos seguir ajustando nuestras clases constantemente, cambiar actividades. Detectamos cosas que no funcionan. La diferencia no es que los buenos profes nunca fallen. La diferencia es que saben reaccionar, saben observar, saben corregir el rumbo sin hundirse emocionalmente cada vez que algo sale diferente a lo esperado. Y eso es muchísimo más útil que intentar parecer perfecto. Aquí aparece otra cosita que te puede ayudar mucho si realmente te quieres dedicar a esto de manera seria. No estás aquí para impresionar a nadie. Tus primeras clases existen para entender cómo puedes ayudar a tus estudiantes. Estás aprendiendo a leer estudiantes, que son personas. Estás aprendiendo a leer personas. Y esa experiencia vale oro. Vale muchísimo más que consumir horas y horas de teoría sin práctica. Por eso siempre recomiendo lo mismo. Empieza cuanto antes con alumnos reales. Aunque sean clases sencillas, aunque todavía tengas que mejorar cosas, porque a enseñar también se aprende enseñando. No solo estudiando. Yo he visto a personas que se tiran meses, incluso años, preparándose y nunca dan un paso hacia adelante para impartir su primera clase. Hazlo. Nunca lo vas a hacer perfecto y no pasa nada. Además, así, esperando, no solamente estás retrasando tu crecimiento como profesor, sino también el crecimiento de tu negocio. Porque cuando empiezas a tener estudiantes, empiezas a entender qué cosas le preocupan, cómo les puedes ayudar, qué preguntas suelen hacer, qué vocabulario necesitan, qué clases te funcionan mejor, qué explicaciones te entienden más. Y eso, con el tiempo, mejora todo. Tus clases, tus ventas, tus publicaciones, todo. ¿Y sabes por qué? Porque te empiezas a sentir más seguro. Y ahora quiero darte otra herramienta que te sirve muy bien para cuando estás terminando las clases. Estas preguntas son solo para ti, son reflexivas. Después de la clase, pregúntate, ¿en qué momento habló más el alumno? ¿Dónde perdió energía? ¿Qué actividad generó más conversación? ¿Qué explicación le generó más confusión? Esto te ayuda muchísimo a mejorar mucho más rápido, porque empiezas a detectar patrones. Y cuando detectas patrones, puedes empezar a corregir con intención y no al azar. Y ahora quiero desmontar otro mito. Pensar que todos los estudiantes quieren o necesitan lo mismo. Eso es un error enorme. Hay alumnos que necesitan más estructura, otros que necesitan más conversación libre, otros que necesitan muchísima corrección. Por eso, copiar exactamente la misma clase que preparaste para otro alumno o una clase que te pasó tu colega profe, normalmente no va a funcionar, porque cada profe tiene una forma diferente de conectar con su estudiante y tú necesitas descubrir la tuya. ¿Y cómo lo vas a descubrir? Practicando. No hay de otra. Recuerdo una profe que intentaba ser siempre súper correcta en las clases y dejaba a un lado su autenticidad. Ella es una persona divertida, simpática, le gusta hacer bromas, pero en clase se ponía muy seria. ¿Sabes qué pasó cuando dejó de intentar ser otra persona? Pues que empezó a conectar muchísimo más con sus estudiantes. Por eso, te lo digo súper claro, no tienes que intentar parecerte a nadie. Lo que tienes que hacer es potenciar como tú eres. Y hay otra cosa que me parece clave y es aprender a detectar cuando un alumno necesita progreso rápido. Y eso no quiere decir que en 3 meses ya vaya a hablar español perfectamente, pero sí que puedes manejar pequeñas victorias que le ayuden a darse cuenta de que está mejorando en su idioma. Por ejemplo, objetivos para que pueda mantener una conversación durante 3 minutos o que pueda llamar por teléfono y pedir comida con seguridad o pueda responder un audio de WhatsApp sin tener que traducir mentalmente lo que va a decir. Eso motiva muchísimo y además es súper útil para el alumno, lo que va a hacer que vuelva. Si este vídeo te ha ayudado a entender mejor cómo preparar clases útiles, conectar con tus estudiantes o con tus potenciales alumnos y construir una carrera estable enseñando español online desde tu propio negocio, suscríbete y dale me gusta para que yo sepa que debo seguir creando contenido como este. Si quieres aprender a vivir de enseñar español con metodología y acompañamiento, solicita ahora tu admisión al programa Vive. Te dejo toda la info en la descripción. Un beso y que pases muy buen día.